La remoción de Tatiana Antúnez del secretariado ejecutivo del PIT-CNT debido a que perdió el aval y el respaldo de su sindicato de base, y estamos hablando del SUINAU. La decisión de retirar a Antúnez responde a intereses políticos, a intereses de género. Ayer lo hablamos con Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT. Vamos a recibir a Tatiana Antúnez en segundos. Antes, repasamos qué decía Fernando Pereira. Yo lo que digo es que es una decisión que claramente violenta una política de la central. La central, cuando define incorporar mujeres al secretariado, lo decide haciéndolo sabiendo que es una animalada, perdónenme la expresión, tener 14 varones dirigiendo una central que tiene 52% de varones y 48 de mujeres afiliados. Ese disparate tiene una medida que es atenuante, pero desde ningún punto de vista la resuelve. Cualquier paso atrás en una medida de este tipo, eso es un paso retardatario. Ahora, si tiene derecho COFE a hacerlo, tiene todo el derecho. El problema es que la discusión no es estatutaria, no es legal, es política. Y las discusiones políticas, quererlas zanjarlas con el estatuto, es un error. Si por mí fuera, al Congreso que viene deberíamos ir con paridad. Pero si no vamos con paridad, deberíamos ir con lo que resolvimos en 2003, que 1/3 de la dirección sean mujeres. Y para dar ese paso, este fue el primer paso. Si al primer paso ya le quitamos 1/3 del paso, se dan cuenta que estamos con un problema político, no estatutario. El estatuto se los permite. Que haya un comunicado de COFE diciendo que actuaron de acuerdo al estatuto es cierto. El problema es que hay una decisión del SUINAU y de COFE que creo yo son equivocadas y están reñidas con nuestro objetivo, que es que la central sea más democrática, que es que la central sea un lugar donde puedan entrar mujeres y jóvenes y que la conducción finalmente se renueve cada vez que se requiera, ¿no? Bien, esa era la opinión del presidente del PIT-CNT. También había hablado el secretario general, Marcelo Abdala, y había dicho algo muy parecido. Vamos a recibir en estudios a Tatiana Antúnez, removida del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Tatiana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por venir. Bueno, supongo que estás de acuerdo un poco con lo que decía Fernando. Dice, es un tema político y no estatutario. Sí, bueno, en primer lugar, esta definición que tomó COFE nos tomó por sorpresa. En función de que veníamos trabajando ya hacía un tiempo en el secretariado y en diferentes comisiones que hacen a la vida del PIT-CNT, y que claramente son definiciones que políticamente no se dan en el mejor momento ni están fundamentadas de una forma que construya una visión de movimiento sindical que por lo menos nosotros queremos apuntar a construir, que es ni más ni menos que la visión histórica del movimiento sindical de unidad en la diversidad. ¿Pero qué pasó? Ahí va, porque algo tiene que haber fue lo que te pasado dijeron. de un día para el otro, estas cosas. Pasaron cosas, sí, de un día para el otro. Nada, nosotros estamos en un contexto donde en septiembre va a haber elecciones a nivel del SUINAU, elecciones que, bueno, que cada 3 años suceden y que era momento de que sucedieran. Y por lo tanto, bueno, nunca estuve en una lista dirigida por José Lo López. Ajá. Y en este caso le planteamos, no solo yo, sino un conjunto de compañeros y compañeras, que definimos armar un bloque alternativo a la dirección actual del sindicato, por algunas diferencias que tenemos. Hay un punto de quiebre que me gustaría señalar cuál fue, porque te escuchaba haciendo las declaraciones y la gente se acuerda del episodio, y es aquella situación donde se terminó con procesamientos por tortura en justamente un hogar de Montevideo. ¿Eso fue un punto de quiebre para ustedes dentro de...? Sí, ese fue un punto de quiebre porque, bueno, nosotros salimos a cuestionar algunas de las declaraciones que hacía el presidente del sindicato, más que nada en cuanto a la naturalización de la violencia, y que no podíamos nosotros, como dirigentes sindicales, salir a decir, bueno, estas cosas pasan y pasan, ¿no? Y cuando empezamos a cuestionarlo, sí, es bastante complejo ver ese video aún. O sea, cuando él salió a hacer esas declaraciones, hay varios que no se sintieron representados. Exactamente, no nos sentimos representados y bueno, y lo salimos a manifestar porque pensamos que la democracia sindical también tiene que ver con eso. O sea, el día que no podamos expresar lo que pensamos, a lo mejor no estaremos en el lugar correcto. Y bueno, y en ese sentido fue que empezamos a cuestionar estas
prácticas y que para nada pensamos que nos deben enfrentar a los trabajadores, porque también se está planteando, y para nuestro modo de ver es una visión muy simplista y muy lineal del asunto, de que como defendemos los derechos de los chiquilines con los que trabajamos, estaríamos como entrando en contradicción con los derechos de los trabajadores. Para nosotros... Es al revés. Eso es totalmente... es nefasto para nosotros. Se te ha tratado de traidora, por ejemplo. Sí, se me ha tratado un montón de cosas porque además las redes sociales ayudan mucho como a esa inmediatez y a esto de despersonalizar. Entonces, bueno, sí, si me toca jugar el papel de traidora por defender a los gurises, tendré que jugar ese papel. Está una división no entre los trabajadores, pero sí entre quienes los representan, entre quienes son más de una vieja escuela en todo esto y gente más joven que viene con otra cabeza en cuál tiene que ser la relación. También es de la vieja escuela y esto... No, está bien, pero digo de entre los que trabajan directamente en estas circunstancias y directamente mano a mano con los gurises. Sí, hay como una brecha que tiene que ver con lo generacional, sin duda también, pensando en que hace más de aproximadamente 10, 12 años que se instalaron los llamados a concurso, por ejemplo, para ingresar a la institución y por lo tanto en esos primeros llamados ingresamos un montón de compañeros y compañeras que somos, sí, más jóvenes que capaz que compañeros que hoy se encuentran en centros que además son centros donde la atención es permanente. Entonces también es eso, ¿no? Esa naturalización obedece también a ese tiempo de trabajo en lugares de mucha hostilidad donde, bueno, está bueno que además se produzcan rotaciones, que los trabajadores puedan circular por diferentes lugares para no incurrir en esto. Y el sindicato tiene que jugar un papel. Ahora, Tatiana, ¿la decisión de la remoción viene del consejo directivo del sindicato del INAU o en realidad viene como de esta lista y esto se la eleva a COFE y ahí es donde se decide que sea removida del secretariado? Bien, esa pregunta es muy interesante porque está bueno explicar que no hubo un consejo directivo. Yo integro el consejo directivo por una de las listas minoritarias y no fue planteado en ese ámbito la remoción. Por lo tanto, lo que afirmamos y sabemos que fue así es que esta decisión se tomó aún pudiendo tomarla en mayoría, porque son la mayoría, la tomaron puertas adentro en una definición se siguió el procedimiento. De lista. Bueno, no se siguió. Ahí hay un solo nombre que vincula las dos cosas. José López es el presidente del sindicato del INAU, pero por el otro lado es dirigente fundamental de COFE. Claro. Entonces, ahí el nombre de José López es el responsable de todo este movimiento que lleva a tu remoción. Por lo menos la cara visible. No, claro, y ellos que están exigiendo tanto las formalidades también, ¿no? Porque esto es así, es una medida formal. Formalmente la pueden hacer y nosotras no la vamos a desacatar, porque justamente respetamos las definiciones, no queremos incurrir en esas prácticas autoritarias que de alguna manera este tipo de cosas tienden a fortalecer esa visión de o sea, un que movimiento aceptan el sindical estatuto. que no queremos, pero aceptamos la definición que estatutariamente se tomó y sí atenta contra una de las resoluciones que tomó la mesa representativa a raíz de que no habíamos mujeres en el secretariado y que a través de esa definición fue que se apaleó la situación, o sea, no se resolvió claramente porque ni siquiera tenemos voto, pero sí se empezó a caminar por un sendero que va dando mayores niveles de participación a las mujeres. Por lo menos se salió del papelón de que eran 14 hombres. Claro, ¿no? claro. Pero acá Ahora, ¿no podrías haber seguido en el departamento de jóvenes? Mira, esto nunca pasa, o sea, te pueden sacar la representación en el secretariado, en un organismo máximo de resolución, en una mesa representativa, aunque habitualmente tampoco pase, pero sacarte la participación en las comisiones es algo bastante ridículo. Y aparte quedó claramente expreso en la resolución, entonces... Nada, estamos como ante un momento que nos genera mucha incertidumbre. No, pero el hecho de que seas mujer, la cuestión de género acá es un daño colateral, porque en definitiva acá hay un tema de la interna del sindicato. O no, o también juega en la interna del sindicato y en esa reflexión que vos planteás respecto a cómo tratar a los gurises. Mira, juega en eso, juega en que estamos en un sindicato donde mayoritariamente las trabajadoras, y digo trabajadoras, somos mujeres. La conducción actual está mayoritariamente integrada por compañeros varones. Si bien
se puede llegar a decir, bueno, pero el problema fue contigo porque empezaste a conformar un bloque alternativo, porque no. Bien, ahora la resolución por la cual yo estoy en el secretariado es la resolución de cuota o de espacio para la participación de las mujeres en el secretariado. Y esto atenta contra esa resolución. ¿Quién te sustituye en el secretariado? Bueno, todavía no lo definimos, pero eso también lo queríamos aclarar. Nosotras vamos a definir que el espacio que yo dejo en el secretariado sea de una compañera mujer. Y eso lo vamos a pelear a morir. ¿No te defendió nadie en el secretariado? Sí. En el secretariado, por suerte, hubo una mayoría que, bueno, que hizo planteos muy similares a los de Fernando y a los del Turco. O sea, la mayoría de los compañeros se vieron muy sorprendidos por esta resolución. Y bueno, y por lo ya planteado, además, no hay posibilidad de que esto vaya atrás. Es raro para mí tener que estar en estos lugares como hablando de todo esto, porque estamos en medio de una rendición de cuentas también, claro. Y es como que nos saca un poco de foco y capaz que es parte de lo mismo, ¿no? Pero las elecciones en septiembre, ¿cuántas listas se presentan de su...? Mira, por ahora habemos 2 listas que claramente vamos a estar... Una es la de Joselo y la otra la que estás vos. Y bueno, y hay otras expresiones, sí, en la vuelta. Esperemos poder juntarnos los más que podamos para dar una linda batalla, pero todavía no sabemos cuántas otras listas se van a presentar. Bien, Tatiana Antúnez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Vamos ahora a saludar